Amigas, amigos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos muy bienvenidos. Los que me seguís habitualmente sabéis que hace muy poquitos días conseguimos llegar a la cifra de 20.000 suscriptores. Ya sabemos que no es ningún récord mundial, pero bueno, para mí representa, pues no sé, un hito, ¿no? Porque ni en mis mejores sueños, ese 16 de noviembre del 22, pensaba que podía estar hoy aquí en esta situación. Y entonces os traigo un vídeo que para mí es emotivo, tiene cosas viscerales, cosas nostálgicas, sobre todo de agradecimiento y, por qué no decirlo, un poco de autoafirmación de satisfacción por un trabajo realizado, de cuando me propuse pues tirar el canal adelante y pues sin resultados súper mega espectaculares, pero no ha ido mal del todo. Desde luego yo no esperaba estar ese 16 de noviembre del 22, no esperaba hoy estar aquí en esta situación. Ya lo veréis, son 20 perfumes y cada uno tiene un significado. Lo iré explicando, no quiero hacer ahora una explicación para hacerlo demasiado largo y que vaya fluyendo un poco el vídeo. Y comenzamos. Mi primera reseña en el canal. Los que me seguís lo sabéis porque lo he comentado alguna vez. El primer perfume que reseñé yo en Perfumones pues fue el Benetton Colors Man Black. Hoy no hablaré de notas, ni hablaré de aromas, ni de rendimiento. Simplemente ya os digo que es un vídeo un poco visceral. Este fue el primer perfume que reseñé yo en este canal y por eso le tengo un cariño muy especial a este Benetton Colors Man Black. Por allá por el 17, creo que 17-18 de noviembre del 22, en un par de meses se cumplirán 2 años. Seguimos, una palabra que digo mucho, seguimos. La primera reseña de un perfume de Zara. Fijaros lo que ha significado Zara para mi canal y lo que sigue significando. Pues hubo un primer perfume de Zara que yo reseñé. ¿Sabéis cuál es? ¿Alguno? Quizá cuando estemos viendo el vídeo en el chat del estreno, quizá alguno se anima a poner cuál crea que es. Pues es War Black, que por cierto me queda muy poquito, pero tengo un repuesto. Este es de los perfumes que yo digo de Zara que son recurrentes, teóricamente. Ahora hace tiempo que no está, de que de vez en cuando vuelven a salir. Espero que este invierno vuelva a salir, porque esto es un imprescindible dentro de Zara. Para los que nos gustan los perfumes de Zara, One Black es un absoluto imprescindible. Pues este fue el primer perfume de Zara que yo reseñé. Luego vinieron unos cuantos más, como ya bien sabréis, los tengo aquí apuntado. También hubo un primer perfume árabe en reseñar, por supuesto. Yo no había tenido nunca perfumes árabes antes de abrir el canal, la verdad. Pero yo veía las reseñas de otros compañeros y veían que hablaban de perfumes árabes y me animé y compré por internet un perfume que hablaban en aquella época. Había algunas reseñas y es el primer perfume árabe que yo reseñé, que es Arabicana de Colmaz. Un perfume que con mucho tabaco, no quería hablar de notas, pero que hace mucho tiempo que no lo saco y quizá en algún top de estos para perfumes para el invierno puede volver a salir, porque realmente está muy bien este perfume. También hubo un primer top a los pocos días o un par de semanas quizá después de haber abierto el canal. Lo abrí pues eso a finales de noviembre, pues estábamos en invierno y se me ocurrió hacer un top de perfumes económicos para el invierno y hubo un primer número uno de un top, y no fue otro perfume quizá también emblemático, como es el Bentley For Men Intense. No podía ser otro de los perfumes que yo tenía en aquella época. Para mí esto era un absoluto lujo, de los que yo tenía ahí en mi armarito que guardaba los perfumes. Pues ese fue el primer número uno de un top. También a las pocas semanas reseñé mi primer perfume nicho, por supuesto, y es otro de los perfumes nicho emblemáticos para que todos ponían de ejemplo para empezar en la perfumería nicho.
y este no es otro que el Cedrat Bosé de Mancera. Esta fue mi primera reseña de un perfume nicho, un perfume que para mí también es fantástico. Ya sabemos de que hoy día los rendimientos no es lo mejor que tiene este perfume. Está la versión Intense, que quizá es más interesante, pero bueno, para mí significó mucho en aquel momento. Seguimos, como os decía, hubo un momento, finales de febrero, empecé, o sea, casi 3 meses después de haber abierto el canal, que llegué a los 1000 suscriptores. Ya sabéis, los 1000 suscriptores es un momento importante en la vida de un canal, porque es uno de los primeros requisitos para convertirte en un partner de Google y poder tener derecho a monetización. Ya sabéis que son 1000 suscriptores, 4000 horas de visualización. Pues hubo un perfume que al reseñarlo crucé el umbral de los 1000 suscriptores, y fue un perfume de Zara también, un lanzamiento. Además, creo que fui el primero en reseñarlo, no estoy seguro, creo que lo sacamos el mono perfumado y yo, quizá no sé si una hora antes o yo una hora después, pero bueno, más o menos fue esto. Y además fue la primera vez que hablé con Carlos Rubio, fue precisamente ese día. Y es el Ruigi de Zara, un perfume que tuvo una vida muy efímera dentro de Zara, un perfume que está muy bien, muy interesante, pero son de estos que aparecen, desaparecen y ya nunca más se supo. Ruigi es un diseñador, que, si no me equivoco, filipino, que hizo una colección de moda para Zara, y en conmemoración pues sacaron también un perfume atalcadito, muy rico. Pues bien, este fue cuando llegué a los 1000 suscriptores. La reseña de un solo perfume que más visualizaciones ha tenido en mi canal. Si miráis los vídeos más vistos en mi canal, pues suelen ser tops, ¿no? Si miráis entráis en la ventanita de vídeos y ponéis más populares, salen los vídeos por orden de más visualizaciones, y pues creo que el más visto es un vídeo sobre 8 perfumes de Maison Alhambra. Luego hay un top de Mercadona, y luego hay uno, creo que de Caravane o de Saphir, no recuerdo, es igual. Pero el primer vídeo, o sea, el vídeo más visto con una reseña de un perfume en solitario fue, imaginaros, Como tú, Rebel, de Mercadona. Hará unos 6 meses o algo así cuando salió este perfume, que tiene, no sé, tiene un 20 y pico mil visualizaciones, 24 o 25 mil visualizaciones. Este es curioso, es el vídeo de un perfume en solitario más visto hasta hoy día, hasta ahora, en mi canal. ¿Qué más? Pero también hay un segundo vídeo de una reseña de un perfume a solas más visto. Aquí he sacado el primero y el segundo. Y el segundo también es un perfume, no de Mercadona, pero sí de Zara, que es Sunrise on the Red Sand Dunes. Uno de los buenos de Zara, que aún sigue a la venta con otro formato que también tengo, y bueno, pues también tuvo mucho éxito esta reseña. Pero si hablamos, por ejemplo, de perfumes nicho, ¿cuál es el vídeo de una reseña de un perfume? No un top, no, de una reseña simple y llanamente de un perfume nicho que más visualizaciones ha tenido en mi canal. Pues para mí una gran satisfacción que sea este, y no es otro que Naxos de Cherhoff. No puede ser de otra forma, es el perfume nicho que yo tengo más emblemático. Mi colección de nicho, ya sabéis, es muy pequeña, va creciendo muy poco a poco, pero bueno, pero desde luego Naxos para mí significa también mucho. Recuerdo perfectamente cuando lo compré, uno de los perfumes que he comprado con más ilusión de mi vida, y esta es la reseña de un perfume nicho más vista. Pero también
hay una reseña de un perfume árabe que es la más vista de todas las reseñas de perfumes solos de un perfume árabe. Y es un perfume de Latafa, y es Ejazi. Ejazi de Latafa. Es la reseña de un perfume en solitario de árabe más vista. Un perfume muy interesante, por cierto, que hay muchas discrepancias en cuanto al rendimiento. No rinde tan mal como algunos dicen, pero bueno, ya os he dicho que no quería entrar en detalles de los perfumes. Y ahora vienen dos perfumes que no son hitos en sí, pero tienen sus cosas, Un perfume que yo compré a ciegas por las reseñas que yo veía en otros compañeros, que veía desde hacía un cierto tiempo, y que yo lo compré a ciegas, aposta, adrede, para reseñarlo, y que cuando lo probé me quedé maravillado. Me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo. Y sigue siendo uno de mis perfumes favoritos, y no es precisamente un perfume caro. Y es Encre Noir de Lalique. Recuerdo perfectamente que me llegó por la tarde, me lo puse y a las pocas horas, evidentemente, me acosté y estaba yo en la cama y lo olía y decía, qué maravilla, qué cosa más original. Claro, yo entonces tampoco estaba no había olido tantos perfumes así más retadores y tal, y ese tono ahumado me maravilló. Y este es Encre Noir de Lalique. Ahora, como os decía, había un perfume que era más presente y futuro, un perfume que aún no he reseñado y que me muero de ganas por reseñarlo, pasa que aún no lo he probado suficiente, pero que para mí es muy especial. Y fijaros que es un perfume que aún no he reseñado y que ha salido hace muy poco, pero que para mí es muy especial. Es muy especial. Y es muy especial porque la versión Eau de Toilette es el perfume, lo he comentado muchas veces, que utilizaba mi padre y que para mí significa una barbaridad. Y no es otro que Vetiver de Guerlain, la versión Parfum. Este perfume, ya os dije que tenía que caer. Ahora ya tengo la trilogía completa de los 3 parfums que han salido este año de Vetiver. Como decía en un vídeo Javier Chávez, alguno más tiene que caer de los clásicos de Guerlain en versión Parfum para modernizarlo. Todos sabemos que hay otras líneas de Guerlain que les hace falta un empujón y no estaría mal. Pero este perfume, que muy pronto vendrá la reseña, seguramente vendrá la reseña con los otros dos un poco para ponerlos en contexto, porque me hace ilusión tener un vídeo con los 3 perfumes que creo que están ahí, exacto, ahí donde tengo el dedo, ahí están las 3 cajas. Pues este es el que aún no he reseñado. Y hasta ahora os he sacado 12 perfumes. Por tanto, hasta llegar a 20 hay 8 perfumes. Imaginaros que, sin contar los 12 que ya he sacado, que hay perfumes muy importantes para mí, el Bentley, el Naxos, el Cedrat Bossé, el propio Vetiver de Guerlain, o el Encre Noir, perfumes que son para mí de los que más me gustan, pero del resto de perfumes que tengo, y no ha sido fácil, y se han quedado fuera perfumes que, vamos, que los quiero muchísimo, pero del resto de perfumes que tengo en mi colección, si hubiese una desgracia, un incendio, me tuviese que marchar y solo pudiese salvar 8 para completar hasta los 20. Y aquí es un tema, como os decía, como es este vídeo, visceral, emotivo, y entonces no busquéis el que sean los mejores perfumes que tengo, sino los que salvaría, los que me llevaría. Y vamos a empezar. Seguro que vosotros, los que me conocéis bien, seguro, y en el chat del estreno, podéis ir poniendo para ver cuáles acertáis. Primero, de los 8, a ver, 2, 4, 6, 8, exacto, a ver, que no me haya descontado. Dior Homme Parfum. Dior Homme Parfum, por supuesto,
este lo salvaría de todas. Por supuesto, una cosa no quita la otra. Que haya sacado el Vetiver de Guerlain no quita que el Eau de Toilette no la pongo porque como ya es un Vetiver de Guerlain, para no sacar dos Vetiver de Guerlain, pero la Eau de Toilette también la salvaría, por supuesto. Pero bueno, en este caso, Abbey Rouge Parfum, como decía Javier Chávez también, lo vuelvo a citar, el mejor perfume de diseñador de los últimos 20 años, o algo así recuerdo que me dijo no hace pocos días. Pues bien, esto es una absoluta maravilla. Seguimos. También os lo he comentado muchas veces, que sorpresas pocas, porque son, claro, cuando te pones serio, decir, ¿cuáles te llevarías? Pues tampoco puedes hacer muchos inventos, y no se trata de hacer inventos. Acqua di Parma Colonia Essenza, la colonia definitiva que me gusta decir a mí. Esto para mí fue un salto de calidad cuando lo compré ya hace tiempo. Decir, esto es otra cosa, esto es un perfume fresco, pero es distinto a otros perfumes que tengo. Por supuesto, el mejor cuero que tengo, Hombre Leather de Tom Ford, lo saqué hace 2 días en el vídeo de Calentando Motores en 8 o 9 perfumes con cuero. Evidentemente, el cuero más elegante y también es un cuero realista, que es fantástico, Este, desde luego, lo salvaría. ¿Cómo no? Un perfume que a algunos no les gusta demasiado, a mí sí, por supuesto, y que para mí también fue un momento de inflexión, y es un perfume que le tengo mucho cariño, y es Bois Imperial, de Essential Parfums. Quentin Bisch, ¿qué puedo decir de este perfume? Una pasada, absolutamente increíble. Hay varios perfumes que van por un camino así. El otro día, si lo recordáis, en un vídeo hablamos de varios perfumes que iban por este camino, por el lanzamiento de un perfume de Zara y todo esto, pero vamos, Essential Parfum, yo no tengo Ganímede, pero Essential Parfum me parece una pasada. Los que me conocéis también sabréis la debilidad que tengo. Como decía, esto una vez vi en un vídeo de Isra Moreno que decía eso, este es mi consentido. Pues bueno, mi consentido es el Loewe 7 Cobalt, y por supuesto, para mí el mejor perfume azul que tengo en mi colección, y desde luego este sería uno de los que se salvarían, por supuesto. Y me quedan dos. Uno es un perfumón, como la copa de un pino, el otro también, pero es un perfume muy económico, entonces quizá a muchos les sorprenda. A los que me conocéis seguro que no. Bueno, pues el primero es Dior Sauvage Elixir. Dior Sauvage Elixir han salido, fijaros que han salido después elixires a porrillo han salido elixires, pues sigue siendo el número 1. El Dior Sauvage Elixir sigue siendo de los perfumes de diseñador con el apellido Elixir. Yo pienso que este sigue siendo el número 1 y desde luego se salvaría. Como veis, hay 2 de Dior y no, porque no he podido poner más. Pero bueno, igual que de Loewe se me han quedado varios Loewe fuera, por supuesto. Y el último también es un tema también muy de perfumones del canal. Y vosotros lo sabéis que hay una casa de perfumes económicos, mid coast económicos, que es emblemática en perfumones, y es el Ganso. Y por supuesto Bravo Messier sería uno de los perfumes que salvaría. Además, recuerdo perfectamente cuando lo compramos mi mujer y yo en Castellón, en el Corte Inglés de Castellón, y compramos un pack que venía el de 125 y el de 75. Y subimos a la cafetería del Corte Inglés, perdón, y mientras tomábamos un café, lo probamos tranquilamente. Habíamos probado el tester y tal, ¿no?
Y recuerdo que mi mujer me dijo, yo me quedo, el pequeñito me lo quedo yo, y de hecho se lo quedó, y creo que quedará un dedo como mucho. Lo ha gastado mucho, y fijaros que es un perfume teóricamente masculino, pero a ella le encanta. Y lo recuerdo perfectamente. Y este es el octavo y último perfume que salvaría. Y ahora que hablo de mi mujer, pues no sé si está bien o no comentarlo, pero desde luego, sin el apoyo, sin la ayuda incondicional, no hay mayor fan que mi mujer. Toda la comprensión, todo el cariño, y comprensión es la palabra clave a veces que comentamos con muchos de vosotros, el tema este de los perfumes, la incomprensión que puede generar, pues no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ella, que sin ella tampoco esto hubiese sido posible, ni muchísimo menos. Desde luego se merece, vamos, se lo merece todo, pobre. Pues nada, este ha sido el vídeo. Muchas gracias a todos y cada uno de los 20.000, ya 20.100 y pico suscriptores. Muchas gracias a todos, a los primeritos que ya del año 22, y poco a poco, muchos de vosotros me lo decís, yo estoy contigo desde que tenías 500, desde que tenías 2000. Muchas gracias a todos, desde los primeros hasta los que hace 2 días que os habéis suscrito. Somos Perfumones, somos una comunidad, una familia, yo creo que muy sana. Evidentemente siempre hay hate en los vídeos, siempre es inevitable, pero yo creo que el porcentaje de personas sanas que formamos parte de la familia de Perfumones es altísimo. Yo no voy a decir que más que otros reseñadores, ni mucho menos. Yo no soy nadie para, y además tampoco puedo comprobarlo, pero desde luego muchas gracias a los que formáis parte del canal de Telegram. Muchas gracias. Sabéis que yo tengo muy poco tiempo, y yo entro muchas veces, participo poco, pero entro muchas veces. Las personas que lo lleváis tenéis todo mi reconocimiento, todos los demás que entráis tenéis todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento y mi admiración, porque habéis hecho del canal de Telegram un ente con vida propia, que ya tiene su propia vida, de la que forman parte unos cuantos reseñadores, y a los cuales se lo agradezco infinitamente, porque esta es otra. Ya sabéis que a veces hay alguna polémica con algún reseñador, que yo no lo tengo en cuenta nadie, cada uno pues a veces hay momentos tontos, pero desde luego una de las cosas también que me ha gustado mucho durante estos casi 2 años, que llevamos 22 meses, una de las cosas que me ha gustado es conocer personas maravillosas que se dedican a esto, y algunos que he visto nacer los canales, y hemos interactuado con algunos. Tengo buena amistad, ya lo sabéis, lo hemos comentado muchas veces, tampoco hace falta nombrarlos aquí. Ellos ya lo saben y vosotros también lo sabéis. Y es bueno, está muy bien el tema de las redes sociales. Muchas veces se habla de todo lo malo que lleva, pero también tiene cosas buenas, y que ayudan a superar las cosas malas, ¿no? Y nada más, deciros simplemente, evidentemente mantener un ritmo de crecimiento no es fácil, no está al alcance de la mayoría, y nunca sabemos cuándo se ralentizará y todo esto, pero me importa ya relativamente poco. Yo seguiré con la marcha que llevo, mientras la pueda aguantar, mientras la pueda sostener, mientras tenga ilusión, el cuerpo me aguante y tenga vuestro apoyo, pues yo seguiré estando aquí, seguiré creando contenido de la mejor forma que sé, con todo el cariño del mundo, y
y con muy buena intención. Ni tengo intención ni de copiar a nadie, ni de hacer daño a nadie, ni de aprovecharme de nada. Evidentemente todos hacemos cosas similares y ya está, y hay sitio para todos, y cuando sale el sol sale para todos, y cuando abrimos la aplicación de YouTube hay miles de vídeos para todos, todos tenemos cabida y todos tenemos que estar ahí y compartirlo. Nada más, amigos, si no me pongo un poco tonto. Muchas gracias a todos los suscriptores, a estos más de 20.000 amigos. Muchísimas gracias a todos. Sin vosotros no estaría aquí, por supuesto, y a continuar, que esto no para, si os ha gustado, por favor, dejadme un like. Lo digo siempre, pero hoy lo digo aún más, con más insistencia. Por favor, dejadme un like para ver si esto puede continuar. Dejadme algún comentario, a ver si los que hayáis llegado hasta aquí, a ver si me podéis decir para vosotros cuáles de todos estos vídeos, cientos de vídeos que he hecho durante estos 22 meses, ¿cuál es vuestro vídeo favorito? Me gustaría que me dijeseis cuál es vuestro vídeo favorito, mío, por supuesto, no de otro reseñador, por supuesto, y nada más. Y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, hombre, no está bien, estamos celebrando los suscriptores. Suscríbete y ya lo verás. Y nada más, me despido. Hasta el próximo vídeo, que como bien sabes será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos. Un abrazo a todos. Hasta luego.